Vamos a hacer una entrevista con Edgardo Winston, militante peronista. ¿Qué me pide eso? Recording in progress, ¿qué quiere decir? Ya estamos grabando. Ah, perfecto. ¡Oh! ¿Se fue? Ahí vamos. Ahí está. Ahí está. Bueno, la primera Yo toqué el pregunta, otro. vamos, Ahora, disculpa, dale, volvamos. comenzamos del principio. ¿Cuándo empezaste a militar? Yo empecé a militar, digamos, sería a principios de los 71 más o menos, por esa época. Mirá vos, yo tenía a mi hermano, que era 4 años y pico más chico que yo, y había empezado en el secundario antes a militar, ligado a la UES y eso. Yo empecé a militar cuando se produce empieza en medio de lo que podríamos denominar el lucha y vuelve, primero poco tiempo, en una unidad básica de Flores y después directamente ya milité un tiempo en la JUP que era Filosofía y Letras de la calle Independencia, pero yo ahí había ingresado para estudiar Sociología. Y ahí en esa etapa se produce mi primer tiempo de militancia. Yo en el 72 empiezo lentamente a profundizar más, pero hice la colimba, también me tocó en esa época. Entonces fue mediada por esa experiencia, pero más o menos ese fue el periodo. ¿Recordás el lucha y vuelve? Eh, ¿Cómo fue el votar ese marzo del 73, la primera vez que votaste? Sí, 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 voté siempre. Eh, Creo que nunca dejé de votar. Para bien y para mal, voté siempre. Y el 73 fue mi primera experiencia votando, fue el campo La Solano Lima. Vivía en Buenos Aires, en la ciudad en capital, en esa época capital, así que voté también los candidatos de acá, que no me acuerdo, pero no había candidato a jefe de gobierno en esa época todavía. Y sí, voté campo La Solano Lima y fui parte de ese flujo, digamos, masivo. Más, con mi hermano logramos a escondidas de mi viejo, por supuesto, mi viejo era radical y gorila. Y mi mamá votó a escondidas al Frejuli. Logramos que vote Campo La Zona Lima. Así que ese día del triunfo del 11 de marzo fuimos a festejar a la sede del Frejuli que quedaba en la calle Oro, ahí Santa Fe y Oro, cerca de, de Pacífico, ahí de Santa Fe y Juan B. Justo por ahí. Bueno, esa fue fue un periodo donde yo todavía recién era un militante de base, pero se dio mucho el debate de distintas organizaciones y eso sobre si había que... Hubo un debate interno, en lo que podríamos denominar la izquierda peronista, ¿viste? Creo que algunos la vieron con más claridad de acompañar el proceso, otros tiraron consignas más opositoras a la votación, ¿viste? Como más izquierdistas, pero bueno, finalmente Cámpora creo que tuvo la capacidad de sintetizar eso, ¿no? Cámpora al gobierno, la consigna de Cámpora al gobierno, Perón al poder, posibilitó una síntesis, si vos querés, de la lucha y la salida democrática, ¿no? En un marco con Perón proscripto todavía. Eh, Fue una consigna en ese momento que fue el debate, porque fue el momento del debate con Lanuse, que también fue interesante. que la se le dice no le da el cuero, y Perón viene. No solamente bien, claro, bueno, ese día al otro día a mí me sorprendió porque yo vivía por Caballito y aparecieron todas las pintadas con aerosol que decían Perón vuelve cuando se le canten las pelotas JP. Eso fue como La un noche hecho. marmota, Perón va a venir cuando se le canten las Me pelotas. canten las pelotas, exactamente. Y bueno, fue el retorno de Perón del 17 de noviembre del 72 que cruzamos el río, ¿cómo se llama? La Reconquista fue ese, ya ni me acuerdo. El Matanza, el Reconquista, el Matanza. Este, que nos empapamos de arriba abajo y que igual Perón
fue, eh, no se lo pudo ver porque el ejército bloqueó el acceso, pero fue mi primera gran participación en una movilización de masas, porque fue una movilización de masas dispersa, como podíamos, ¿viste? En ese momento creo que fui con la básica de Flores, pero fue una... ¿No Y podrá hecho después, montones pero, pues en esa básica? ¿Podrá hecho? no, me enteré que estuvo en una... Creo, por lo menos, si nos conocimos en esa época, yo no fui consciente, digamos, de esa experiencia. Este, y después sí, fuimos muchos a Gaspar Campos a acompañarle a Perón mientras estuvo en la Argentina. Hubo una movilización a William Morris donde mataron a un pibe, un militante que se llamaba Ramón Cesaris, que lo mató la cana en la movilización esa, mientras que estaba Perón de homenaje a los compañeros en William Morris. Bien, fue un momento de mucha convulsión política, digamos, y bueno, ese fue mi inicio, como yo creo que el inicio de toda una generación, de alguna forma. O sea, porque los que habían operado y eso eran muy poquitos, pero lo que le dio la masividad después de las movilizaciones, las canchas, la territorialización masiva. ¿Cómo Hubo como, fue el 25 de mayo del 73, la asunción de Cámpora? y también eso fue la fiesta, bueno, del 11 de marzo al 25 de mayo, que eran todas movilizaciones, ¿no? Fue impactante la movilización y esa noche también la ida a la cárcel de Devoto. Yo fui de los que fuimos ahí a la cárcel de Devoto para la libertad de los presos políticos. Eso también, hubo corridas, tiroteo, que un quilombo bárbaro también significó que fue una irrupción que lo que dicen algunos que fue de las cosas que a Perón más le molestó, que no se haya esperado que el Parlamento se haya reunido y haya decretado el indulto o la libertad de los presos políticos en todo caso. Y bueno, hubo un apriete de la misma movilización para que lo hiciera Cámpora y no fue muy prolijo, obviamente, porque aparte ahí salieron presos comunes de todos, ¿viste? Salió hasta un narcotraficante, ¿no? ¿Eh? Hasta un narcotraficante salió, ¿no? Sí, sí, así cuenta la historia. Así cuenta la historia. Fue un poco desprolijo todo. Pero Bueno, bueno, salieron, hasta los de la CNU salieron. mm, es que es difícil de relatar porque era como un periodo, lo que vulgarmente se dice un auge de masas. Eso era un auge de masas, era producto de años de lucha, de años de historia, y fue como, viste, como destapar, sacar el corcho de una botella y que fluya y que salga con toda la potencia, y fue el triunfo, el retorno de Perón, el lucha y vuelve, las movilizaciones de ese periodo, la irrupción de una nueva generación política, las movilizaciones, todo eso fue, en realidad, yo suelo decir que el inicio de esa contraofensiva popular, llamémoslo, fue el Cordobazo. Yo creo que ese es el hito del año 69, donde empieza a cambiar el proceso político, digamos, toda esa resistencia empieza a romper y de ahí no paran con las puebladas y empiezan a tener peso las organizaciones armadas, que aparte tienen calor en el pueblo, o sea, el 25 de mayo del 73 las banderas más grandes son las de Montoneros. Entonces, hay un pueblo peronista que reivindica toda esa experiencia que la siente propio, que siente esa organización y ese accionar como propio, como reivindicativo, si vos querés, donde lo reivindicativo, lo social, lo político, lo armado confluyen. Sí, y Perón es como el punto máximo de esa síntesis, ¿no? Hay un elemento interesante, yo sé que es saltar un poco de un tema al otro. Sí, sí. Vamos a ser desprolijos un poco. Cuando empieza el libro de Gorini, en el 82-86, da una entrada interesante, cómo esa ebullición popular, la única manera de pararlo fue el genocidio. Digo, ese 25 de mayo del 73, los carteles más grandes decían Montoneros y PRT. 10 años después, cuando se vuelve... PRT no, porque ahí hay un error político.
El PRT no solamente no estuvo de acuerdo, sino que no era peronista. El 25 de mayo no estuvo el PRT. Pero no, no hubo compañeros que venían del marxismo, no hubo. No existía, era la movilización peronista. Después podían venir de distintas tradiciones dentro del peronismo, pero digamos, eh, que después termina la fusión de FARC y Montoneros. En todo caso, eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que era la FARC, Montoneros, Descamisados era otra organización político-militar que Peronismo de base, pertenecía al ¿no? peronismo. ¿Eh? Peronismo de base, El digamos. peronismo de base, pero el peronismo de base nunca se fusiona, digamos, Descamisados, FARC y Montoneros terminan fusionados en Montoneros, que sería como la organización más fuerte, la organización madre. Y Pero, las movilizaciones fueron así. El PRT no estuvo de acuerdo con la salida. Era, de hecho, fue antiperonista y no estuvo de acuerdo en el abandono de la lucha armada. pero a lo que me refería, pues yo no lo expresé, digo que en ese 25 de mayo de 63 las organizaciones político-militares de izquierda tenían un papel preponderante Claro, en esa claro. vuelta a la democracia. Cuando la Sí, democracia vuelve en el 83, Gorini dice, lo más a la izquierda son las madres de Plaza de Mayo. sí, 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 porque veníamos del genocidio, de la derrota político-militar, si vos querés, Por eso y la digo, derrota política de un proyecto que era el peronismo también. Es un tema largo, más complejo para mí. Pero es por eso digo que cierto que, hay una derrota no, filosófica. no se parece nada Claro, si algo, 10 años después, la historia es otra. digo, hasta la Había estética es distinta, digo. totalmente, totalmente. La estética es totalmente distinta. Digo, la El consigna del sector que conduce 73, al peronismo, el sector que conduce al peronismo, es el sector, si vos querés, más conservador y reaccionario en el seno del peronismo, que es la fórmula Luder en La Nación y a Hermín Iglesias en la provincia de Buenos Aires. Eh, Solo, de alguna forma, podríamos decir que es el sector menos identificado con la resistencia a la dictadura. digamos, hasta complicidad con la dictadura, digamos. Y en algunos casos sí. Pero la complicidad hubo de sector del peronismo y de sector del radicalismo, que termina ganando la elección, pero también Bueno, el propio Balbín hacía campaña al mundo de la dictadura, o sea, totalmente. Hablaba de la guerrilla industrial. Este, a lo que me refiero es que cómo se pasa en ese 25 de mayo del 73 de consignas revolucionarias a que la consigna más a la izquierda ese 10 de diciembre del 83 cuando viene Alfonsín es es, juicio y castigo. juicio, castigo, aparición con vida, Claro, exactamente. Sí, 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 es otro mundo, en todo sentido, políticamente, simbólicamente, materialmente. Había pasado la dictadura y culturalmente. se había iniciado, claro, se había iniciado la destrucción de la estructura productiva que había dado origen al peronismo y culturalmente iniciábamos el viento neoliberal, digamos, para decirlo de alguna forma, que sigue vigente. Sobre eso, vos pensás o coincidís conmigo de que la dictadura asesinando a la tendencia o eliminando a la izquierda peronista, lo que permite es el triunfo de la derecha, digo. El peronismo que sobrevive al 83 es el peronismo entreguista, digamos. Lo que permite es Sí, que en yo creo acciones que el de la derecha objetivo, se interna. sí, yo creo que el objetivo, cuando digo de la dictadura, digo de los grupos de poder y las Fuerzas Armadas. O sea, para poner un símbolo, Martínez de Oz, digamos, lo que buscaba era la destrucción del modelo peronista de la sociedad, de esa sociedad que venía cambiando por el cambio tecnológico, por la erupción de capitales, etcétera, y había que romper el modelo y había que destruir al modelo peronista, fundamentalmente a la clase trabajadora peronista y a una corriente de militancia que de alguna forma había tenido auge en en el último periodo de los 60 y los 70 en el seno del movimiento peronista. Entonces había que aniquilar porque la mayor parte de los desaparecidos son trabajadores y etariamente jóvenes, pero socialmente laburantes. Entonces ahí había un objetivo de aniquilamiento de un proyecto político, pero que trascendía, si vos querés, a la izquierda peronista o a Montoneros, que era la destrucción de un modelo de sociedad que había que terminar y abrir
de una vez por todas. Es el discurso no del 24 de marzo, sino del 2 de abril, creo que del 77, de Martínez de Hoz. Venimos a liberar las fuerzas productivas. Soberan 10 Hay todo millones de un... argentinos. ¿Eh? Soberan 10 millones de argentinos, como dijo. Claro, exactamente, exactamente. Entonces venían a hacer ese laburo. Este es y el 83 es eso, por eso el triunfo Somos la Vida, que es la consigna del alfonsinismo, y la Constitución Nacional pasa a ser el, el voto triunfante de alguna forma, y el voto que le reivindica el peronismo, digamos, el peronismo de esa época, es un peronismo light, un peronismo lavado, un peronismo más hacia la derecha, un peronismo conservador, que no Entre liberación reivindica o la lucha. dependencia, elijo dependencia, como dijo Luda. Claro, claro, ese fallido, ¿viste? Para análisis psicoanalítico, pero que tiene mucho que ver con su ideología. Así, lamentablemente así fue. Y bueno, todavía estamos viviendo las consecuencias de ese momento histórico. Vamos a hablar de vos. En el 70, ¿vos cuándo te vas al exterior? No, bueno, yo, bueno, transito la experiencia del 73 al 76, militando en barrios, presumidamente de la zona oeste de Gran Buenos Aires, para el viejo partido de Morón, Hurlingham y Ituzaingó. En el año 75, te lo cuento así muy ligeramente, nosotros hacemos una campaña de marcar a los traidores con cruces y a mi compañera le meten 2 balazos en ese momento y está unos días desaparecida, por suerte se recupera y eso. Y tenemos una situación de semiclandestinidad. Viene el golpe del 76, en el 76 y después en el 78 nacen los 2 hijos que tuve con Mónica, Ana y Miguel, y nosotros estamos primero conectados, nosotros militábamos primero en la Juventud Peronista y después en Montonero, y nos manteníamos, después perdemos los contactos porque caen las citas y perdemos los contactos, y en el 78 nos volvemos a reenganchar, el compañero que nos reengancha el Chufo Villarreal cae también, yo viajo al exterior, me reengancho, esto en el 78, hacemos interferencias de televisión y todo eso, y en el 79, en el enero del 79 nos convocan al exterior por la contraofensiva, salimos en enero del 79, en ese momento salimos del país. Y van a México. Vamos a México, ahí por una serie de circunstancias, ahí nos cuentan la decisión, el análisis de lo que significaba la contraofensiva, la decisión de la organización de desarrollar una campaña político-militar para, eh, para apuntalar ese análisis político, y a nosotros, por circunstancias que no vienen al caso, nos proponen ir a la experiencia de lo que va a ser la guardería montonera en La Habana, en donde Ahí conoces vamos a la con mujer de Bachetti. Ahí me olvidé de nombrarlo a a Bachetti. Nora, Claro. a Un Nora, amigo en ahí común. la conozco, ahí la conozco a Nora, eso, porque yo voy como responsable, hay dos guarderías ligadas a la experiencia de la contraofensiva, el 79 y el 80, 2 grupos de chicos también y 2 grupos de compañeros y compañeras que nos hacemos cargo de esa experiencia. Yo voy como responsable de la primera experiencia, que es la del 79, y después viene el grupo de la del 80. Nora llega con el grupo de la 80 sobre fines del 79, pero ahí nos conocimos, aparte yo vivo un tiempo más en La Habana, entonces tuvimos diálogos, nos hicimos, te diría, dentro de los márgenes de la clandestinidad, en la cual ninguno conocía demasiado de la historia del otro, nos hicimos bastante amigos. Esto nos contamos la historia hoy, digamos, hoy vista como película, digamos. A uno de los hijos de David Viñas pasó por ahí, ¿no? No, un hijo de David Viñas, el hijo de David Viñas está desaparecido. Él estaba en pareja con, eh, con
una compañera que al hacer sol no tiene, por esa casualidad de historia, era pariente mía. La hija de esta compañera, cuyo padre cae sin que lo conozca, sin que la conozca, y hace pareja, esta compañera hace pareja con el hijo de David Viñas. Hacen pareja. Y la hija, la pitoca le decíamos, está en la guardería. No él, sino la hija de ambos. Puede ser que sea hija del psicoanalista Goldenberg, ¿puede ser? No, no. No, este caso no. No, no, nada que ver, no. No, la piba, bueno, no, por lo menos no, no este caso, digamos, no es así. Esta Porque piba... te digo que había salido con la hija de un psicoanalista famoso, el hijo de David Viñas. Con la hija de un psicoanalista famoso. No, bueno, no es Ah, no, espera, porque estamos mezclando las cosas. No, espera, ahí cometo error. No, no es el hijo de David Viñas. No, no, está bien, es de otro compañero. No, no, no sé, ahí me mataste, pero no, no, me estaba confundiendo. No es del compañero que hablo, borra esa parte. Ese compañero que hablo no es el hijo de David Viñas. El hijo de David Viñas cae en el 80 en la frontera con Brasil. Y igual la compañera con la que conozco, que está viva, no tiene nada que ver con Goldenberg. Pero el hijo de David Viñas cae saliendo del país en el 80 en la frontera entre Argentina y Brasil, en el cruce fronterizo, y desde ahí está desaparecido. Se me mezclaron otros. vos, guardería, entre el 80 y el 83, vos sos el responsable de derechos humanos de Montoneros, ¿no? Entre el 80 y el 83, sí. Sí, a partir de la experiencia después de la guardería, yo me quedo un tiempo en La Habana y después yo me voy a vivir con mi compañera cae, para reconstruirlo en marzo del 80. Nosotros en marzo del 80 viajo yo primero, a fines de febrero, y después viaja ella con Campiglia para instalarnos en Río de Janeiro. Y cuando ellos llegan al aeropuerto del Galeão en Río de Janeiro, son secuestrados Mónica Pinus y Horacio Campiglia. Y ahí yo me quedo un tiempito tratando de cubrir esa cita, que al final no llegan. Me vuelvo a La Habana. Estoy un tiempo en La Habana y después ahí se me propone, a partir de mi situación personal, porque tenía mi hermano y mi compañera desaparecidos, y tenía relación por lo que yo te contaba, porque mi vieja era de las madres de Plaza de Mayo. En ese caso, en ese momento estaban todas unidas, todas juntas, y yo había conocido algunos en el momento de la Argentina, así que viajo a Barcelona, donde estaba viviendo una madre que yo conocía, que era madre y también era fundadora de Abuelas, que era María Eugenia Casinelli. La María consuela de Juan Eugenia, Gelman. la consuegra de Juan Gelman, exactamente. El hijo de Gelman era uno de los mejores amigos de mi hermano, había vivido un tiempo incluso en mi casa, Marcelo. Yo conocía a Claudia, su pareja, que caen junto con mi hermano en la misma caída, todos con días de diferencia. Hace una semana fui a Automotores Orletti y ahí le hacían un homenaje al Ah, hijo de Gelman. Y una foto, claro, todo. ahí estuvo desaparecido mi hermano, en Automotores Orletti. Ah, sí, sí. Me acuerdo que el apellido. Que hablé con el guía. Ay, ahora me acuerdo con el guía. El turco. Le dicen el turco al guía. Que estuvo en el PR también. Que estuve Por ahí, también. entonces lo debo conocer. De Este, Maggio. y De puede ser, apellido. yo lo tengo que ver, pero ¿viste? Cada vez conozco, pasan los años, por lo menos a mí me pasa, conozco cada vez más gente y me acuerdo cada vez de menos gente. Este es un problema, no sé, de alguna ley, debe ser del envejecimiento, debe ser.
de la vivencia y el envejecimiento. La cuestión es que, eh, vuelvo, me perdí. Conocí, bueno, uno de los motivos por el cual yo me instalo en Barcelona es porque tengo vía directa de comunicación con casi todos los organismos de derechos humanos y a la vez cuando salían del país pasaban por ahí porque la presencia de María Eugenia, que recién había salido del país y que había sido, ya te digo, estaba en los núcleos primeros de madres y en la fundación de abuelas, porque vos fíjate que a la postre, a la historia, se recupera la hija de Marcelo y Claudia que vive en Uruguay, ¿viste? La nieta de Helma. Este, ¿Cómo era el contacto cuando estabas en Barcelona con los organismos? Que había reuniones con y yo Emilio. mantenía vos fíjate que las comunicaciones eran distintas, eran más precarias de lo que son ahora. Telefónica, por correspondencia, y cuando salían del país. O sea, las dos, esas eran las formas de comunicación. Viajaban mucho los representantes de los organismos al exterior para denunciar a la dictadura. ¿Quiénes eran? Los representantes eran Sí, la de las madres, familiares también. Cataguanini, Claro, claro, la otra compañera que, bueno, que era la segunda, ahora Mabel se me Gutiérrez. suena es Mabel Gutiérrez. La hija de Mabel Gutiérrez vivía en Barcelona también. Entonces solían pasar por Barcelona. Barcelona era un lugar de paso, digamos, dentro de la Europa. Y por el otro lado yo mantenía correspondencia que era más lenta, escrita, cartas, y cada tanto me comunicaba por teléfono. Mi vieja estaba en Madrid, mi viejo tenía mucha relación que yo había tenido ya en el país con gente del CELS, con Mignoni, con Augusto Conte, con Alfredo Galetti, con todos ellos había un vínculo. Entonces, eso a mí me posibilitaba tener un flujo de comunicación con los organismos de derechos humanos. Y después había momentos donde había delegaciones que se lo venía a mi mamá, Nora Cortiñas. Entonces, eso también te posibilitaba tener acceso y diálogo. Yo en ese momento en Barcelona estaba como responsable de derechos humanos y como cronista. Nosotros teníamos una radio en Costa Rica, Montoneros, que se llamaba Radio Noticias del Continente. Kibu Carlotto estaba ahí. El Kibo estaba en la radio. Bueno, en la radio yo hacía la crónica, algunas crónicas desde Europa y mandaba cassette grabado. Uno de los cassettes que yo siempre cuento la anécdota y que se perdió lamentablemente cuando bombardea la antena de la sede de la radio en Costa Rica, eh, es un cassette de una grabación que yo le hago en un encuentro de derechos humanos, que fue el coloquio de París, a Cortázar. Le hago una entrevista a Cortázar, le hago toda una entrevista y el cassette lo mando y no guardé copia ni nada y eso se perdió. ¿Viste? Es una pérdida lamentable, pero fue así. Hoy sería de colección, digamos, Hoy sería de colección, sí, es de las cosas que me arrepiento, ¿viste? De no haber hecho una copia. Hoy sería, sí, sería un documento histórico. Pero bueno, queda como relato mío, nada más como experiencia personal. Eh, Así que bueno, ese fue un poco el periodo hasta el retorno ¿Con a la Felipe Argentina. González tuvieron contacto? Yo no, yo no. No sé si la organización propiamente la tuvo o no la tuvo, eso no lo sé. Yo personalmente no. Tenía diálogo en ese momento en Madrid, estaba sentado Oscar Videgain, que era referente del movimiento peronista montonero, aparte había sido el ex gobernador del 73 de la provincia de Buenos Aires. Entonces, con él sí tenía una relación fluida. ¿Tuvo hijos Videgain? Perdón que me cambié un poco el tema. Y dos hijas que son, una fue diputada nacional, Gloria, hace poco, no me acuerdo los periodos, y la otra es Cristina, dos hijas con las cuales teníamos diálogo en ese momento. ¿Que perdieron al kirchnerismo las hijas? Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que no conocía poco la historia de Bodoncano, conozco un poco más, pero de Videgain he encontrado muy poca información. Ah, mirá.
Sí, Videgain es un histórico, un dirigente histórico del peronismo y, bueno, ya te digo, fue gobernador del 73 y sí, las hijas eran compañeras y fueron parte de la experiencia kirchnerista también. No sé, hoy hace rato que no las veo. Con Cristina a veces nos mandamos por WhatsApp, pero ahora Eh, tenemos ¿Cómo otra fue tecnología. ese último año 83 allá en Barcelona? No, yo me vuelvo en el año 82, me voy de Barcelona e inicio mi retorno a la Argentina. Me quedo 6 meses en San Pablo, desde octubre del 82 a marzo del 83, acompañando a Obregón Cano. Y de paso aprovecho y empiezo a hacer las denuncias en Brasil por la desaparición de mi mujer, de Mónica. Y estoy 6 meses en San Pablo, mis hijos vienen, que los cuidan el último tiempo, los crían mis viejos. Yo tenía los dos chicos, estaba solo. Entonces, para no estar deambulando, viste, de un lado para el otro, que ya bastante habían pasado, vienen a la Argentina y yo me quedo 6 meses en Brasil y después, en marzo del 83, vuelvo a la Argentina. Casi con la caída de Jagger. Claro, casi con la caída de Cardón, de Pereira Rossi y Cambiaso y de Jagger, sí. Caen uno en Rosario y otro en auto camino a Córdoba, emboscado. Son las dos caídas de la conducción nacional en el año 83, de la conducción nacional de Montonero. Este, y bueno, en ese momento yo vuelvo al oeste, que era donde siempre había militado, y se habían abierto, como nuestra identidad en el 83 era pública, era intransigencia y movilización peronista. Habíamos abierto ya un local en el año 83 en el centro de Morón, después abrimos otro en William Morris y esa es mi experiencia, digamos. Que hay que recordar que el Estado terrorista funcionó casi hasta la asunción de Alfonsín, porque tengo, Totalmente, totalmente. tengo Y entendido seguían secuestrando. que hay incluso dos conscriptos, el caso de Steinberg, un conscripto que era de la Fede, que lo matan casi, o sea, siguieron matando hasta el final, digamos. No, totalmente. Bueno, de hecho, lo que comentábamos los dos miembros, cuando se habla aparte de la presencia o no en la Argentina de la conducción de montoneros, una de las demostraciones de esa presencia, lamentablemente, la muerte, de la secuestro y desaparición de, de Pereira Rossi, Cardón le decían, junto con Cambiaso, que los secuestran en Rosario y los mata Patti, y, y el asesinato de Jagger camino a Córdoba, digamos. Entonces, está claro que lo siguieron operando. Nosotros, fue una experiencia muy rara la del último periodo del 83 porque estábamos en un periodo electoral, pero en dictadura. Toda la campaña, y esto tuvo sus restricciones en nuestra experiencia, porque nosotros venía cada 2 por 3 al local, me acuerdo central, venía gente de la inteligencia de la provincia, había un flaco que se presentaba como inteligencia de la provincia y nos hacía preguntas, interrogaba, miraba, venía de civil. Esto era como lo más obvio, si querían te podían haber seguido chupando, era más difícil porque la denuncia estaba mucho más abierta, estábamos en un periodo donde había más visibilidad y la dictadura estaba en retirada, pero no dejaron de operar hasta el final. Que, cosa que tampoco nunca, es otro libro que falta escribir, es contar esa campaña al detalle, la campaña del 83. Claro, Porque claro, claro. hay muchas, porque hay contacto de los radicales con los milicos, el supuesto pacto que denuncia Alfonsín entre ciertos sindicalistas de Lorenzo Miguel y, y cierta cúpula militar. O sea, hay como mucho rum rum. Y Alfonsín era muy amigo de Arguindegui, por otro Sí, lado, sí, sí. digamos, como nota de color, digamos. O sea que acá los contactos eran múltiples y cruzados. De Bueno, hecho, Víctor Martínez era amigo de Menéndez, dice bueno, totalmente, totalmente. Y, y participan de la conferencia que da,
se me fue el nombre del último jefe del ejército, Nicolaides. Nicolaides, que hace Nicolaides en Córdoba, donde habla de la caída del 80, y nosotros pensamos que se refiere a Campiglia cuando dice que habló con un jefe montonero y eso, y ellos hacían en una peña, creo que era el Ombú, bueno, ahí en Córdoba, y venían futuros dirigentes políticos, por ejemplo, Víctor Martínez, que participaba de esos encuentros con los militares. En fin, fue todo bastante entrecruzada la Bueno, salida y la el apertura radicalismo cordobés democrática. siempre tuvo relación con el ejército. Víctor Martínez, Angeló, siempre. Ayer, sí, 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 no fue un ala muy progres, digamos. Y cuesta ver que un dirigente como Obregón Cano, que expresó una de las vetas más combativas del peronismo, fue gobernador en Córdoba, y después Córdoba ha tenido una tradición más conservadora, para decirlo de alguna forma, en todos los años posteriores. Bueno, el Ah, carapintadismo, gran parte del carapintadismo va a venir de Córdoba. claro, exacto. Sí, sí, totalmente. Y hubo levantamientos importantes, digamos, ahí. Este, y bueno, viene toda la apertura. Perdón. De hecho, después del triunfo de Alfonsín, este, viene, bueno, que ahí tiene que ver con todo el debate que charlábamos previo a la grabación, digamos, sobre los organismos de derechos humanos, pero viene toda la experiencia con Alfonsín y la teoría de los dos demonios, que ahí es un punto importante que va a marcar también eh, toda una época, digamos, y que condiciona la mirada sobre lo que sucedió en la dictadura, sobre el triunfo del alfonsinismo y sobre el tema de los derechos humanos. Eh, Hablando un poco justamente sobre, no sé si seguidor es la palabra, pero sobre esos décadas del 80, ¿a Rodolfo Galimberti lo conociste? No, no, lo vi alguna vez, pero no lo traté. No, no tuve un trato directo con él. Porque él fue terminó en el casamiento de Susana Jiménez. Es un periplo complicado su vida, sí, 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 sí. Creo que siempre tuvo una tendencia al individualismo y a exaltar su figura por encima de cualquier interés, otro objetivo de interés, pero tuvo un periplo de ser eh, el referente de la juventud peronista y ligado a Montoneros en toda la relación con Perón, a terminar más ligado aparentemente con una expresión de los servicios que no justamente representaban al campo nacional y popular. Pero bueno. Regalándole a Babi Checopar el revólver que usó cuando entró a robar. No, 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 no tenía presente esa anécdota. Pero bueno, lamentable. Sí, Cuando sí, dejemos sí. de grabar, cuento un par de cosas más, si quieres. Está bien, perfecto, perfecto. O sea, nos Pero sí, mantenemos. pero lamentablemente sí, lamentablemente porque cuando defeccionan figuras que de alguna forma acompañaron una tradición política, no es bueno para nada, no es bueno para esa experiencia y la tradición del campo popular, ¿no? Parece que ya no. O sea, ahí está, se puede subir hasta una hora. Te hago las últimas dos preguntas y ahí dejamos de grabar. Dale, perfecto. Justamente hablando sobre los 90, Sí. ¿cómo, por qué pensás que el peronismo llegó a tenerlo de candidato a Menem? Yo lo voté, debía decir. ¿Por qué? Fue un fenómeno muy complejo. Habría que ver más los fines de los 80. Alfonsín venía fracasando en su gobierno. Y de alguna forma se simbolizó, yo creo que hubo una cierta mimetización cuando surge la renovación peronista. Primero estaban todos, estaba Menem, estaba Cafiero, pero después eh, Cafiero expresa o de alguna forma manifiesta ser la figura de la renovación. Y queda en mi mirada, queda muy pegada a la imagen del alfonsinismo que venían en declive, digamos. Fíjate que Alfonsín era renovación y cambio, esto era la renovación peronista, era de alguna forma
formalizar e institucionalizar la fuerza política. Cafiero le había ganado a Herminio y esto sí le daba el tinte de renovación. Y de golpe irrumpe, se había profundizado la crisis económica. Y Menem irrumpe como el gran líder del interior bajo una consigna que fue revolución productiva y salariazo, que emocionaba, pero aparte tenía una palabra que en ese momento nadie la nombraba, pero que ahora se ha hecho popular, que es empatía, digamos, y tenía una buena empatía con los sectores populares. Entonces, había un micro que le decían el Menemóvil, donde él iba como, viste, de arriba y se lo veía, y vos recorrías los barrios y la gente Aparte, cómo se salía y vestía, cómo se vestía. sí, pero era un movimiento de masas y de enamoramiento y de potencia casi arrolladora, pero aparte del discurso, era un discurso de transformación, era un discurso un discurso frente a una sociedad, veníamos en pleno hiperinflación, que es la última etapa del alfonsinismo, en una gran crisis, y evidentemente lo que se buscó, o lo que Menem fue capaz de captar, fue esa necesidad disruptiva y de cambio y de transformación que estaba buscando la sociedad argentina, y el caudillo que venía del interior, de alguna forma. Bueno, eso enamoró, ¿viste? Porque fue un proceso de enamoramiento que obviamente después en el gobierno duró poco, obviamente, porque el rumbo fue distinto. Igual le sirvió para gobernar 2 mandatos a la Argentina, este, pero bueno, es un fenómeno todavía a volver a analizar más fríamente, ¿no? Hago la última pregunta, que por ahí tiene mucho que ver con ese año 89. En enero se da el hecho de Tablada. Sí, 40 tipos mal armados quisieron tomar un regimiento de tanques así, porque algunos sí. entraron con rifles de comprimir, una cosa casi ridícula. Eh, con- digamos, eso colaboró digamos, en permitir el triunfo de Menem, digamos, eso de mostrar que como cierto patetismo, como que Sí, a no partir tengo bien en claro, no recuerdo bien los años exactamente, cuando no me quedé, pero evidentemente, Tablada fue en enero y primero, Menem gana en julio. y sí, evidentemente, visto desde esa perspectiva, mucho no, yo creo que hubo toda una versión, ahora tendría que rememorarlo, donde argumentaban aquellos que hicieron la experiencia esta de la aventura de la tablada, de alguna forma, que decían que venían para evitar un golpe contra Alfonsín. Entonces, todo un razonamiento muy, muy raro, muy ilógico desde mi punto de vista, y aparte una, casi un hecho suicida por parte de un grupo de compañeros y compañeras que hacen esa experiencia, lamentablemente, y en la cual, bueno, después se denuncian hechos de la represión de características también similares, obviamente cercanos a lo que fue la lógica de la dictadura. Pero bueno, fue fundamentalmente un grave error político de aquellos que llevaron adelante esa experiencia y evidentemente no le podía ser muy, muy útil a Alfonsín, pero yo no creo que haya sido, no sé, hoy visto determinante en nada. Fue determinante en una pésima experiencia política de un grupo de militantes, pero me parece que el alfonsinismo venía en una debacle fundamentalmente económica y bueno, y lo que iba a ser una experiencia de un tercer movimiento histórico y de que en la democracia se come, se educa. Bueno, esa es una deuda pendiente que tenemos hoy todavía. Bueno, se La puede decir democracia. que el tercer movimiento histórico, sé que es un poco forzado, son los organismos de derechos humanos. Sí, sí, sí. Yo creo que los organismos, sí, sí, es un poco forzado. Los organismos de derechos humanos expresan este, un, un movimiento que no estaba presente en el proceso de la sociedad argentina y que lamentablemente es hija del genocidio, ¿no es cierto?, ese movimiento de derechos humanos.
Igual yo, mi postura, y ahora que viene el 24 de marzo, y eso en general, eh, es reivindicar a la generación política que luchó y que enfrentó con un proyecto de poder a los que en general, ¿qué pasa con los organismos de derechos humanos? Durante la primera etapa, sobre todo, de la dictadura y primera etapa de la democracia, en busca de la aparición con vida, tienden a negar la identidad política de aquellos que lucharon y luchamos para la construcción de otra sociedad en otro marco político. Recién te diría que más cercano a fines de los 90 y al triunfo de Néstor y Cristina, de Néstor primero y Cristina después, se empieza a reconstruir, a abrir una instancia de reconstrucción de lo que fue la historia de lucha. Entonces, si vos te fijás, muchas de las placas que se ponen, la mayoría no ponen la identidad política de aquel que luchó. Yo creo que este En es un página momento 12 los donde, recordatorios. claro, Enrique, por buen ejemplo, pibe. claro, exactamente. Bueno, eso que tuvo un sentido y una explicación, si vos querés, en la etapa de la dictadura, porque como le decíamos en un momento, cuando charlábamos antes de la grabación, acerca de la característica de los familiares de los hijos de los desaparecidos, los padres, las madres, los hermanos, que por ahí no eran militantes políticos y pensaban que si decimos mi hijo era bueno, podía aparecer. Eso, cruzado con la teoría de los dos demonios del alfonsinismo, opacó la identidad política y la lucha, de una generación política y de un movimiento de trabajadores. Entonces me parece que es importante para la etapa que estamos viviendo y para reconstruir la historia nacional, plantarnos desde ahí y ver, como decías vos, el movimiento de derechos humanos como un nuevo movimiento que hoy se tiene que reinventar a sí mismo. ¿Qué quiero decir? Que a mí me parece que está bien que sigamos trabajando sobre memoria, verdad y justicia, lo digo incluso como familiar, pero tenemos que construir un movimiento de derechos humanos que se afirme también sobre la lucha de los derechos de cada día de nuestro pueblo, sobre todo para un pueblo que tiene 40% de pobreza y y una gran desocupación y viciadura que se ha profundizado. Me parece que la política de los derechos es esa hoy y es la que te tiene que imbricar con la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, ahí finalizamos la grabación. Dale, redondeamos ahí. Perfecto.